Radio presenta Lecciones de la Biblia. En el lugar santísimo. Lo que sucedió en 1844 fue que Jesús, el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote, entró en el lugar santísimo. Porque el sacerdote primero entraba en el lugar santo y Cristo, cuando ascendió, entró al lugar santo. Y allí ofició muchos años. Pero en 1844 el santuario será purificado. Entonces Jesús entra al lugar santísimo. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote solo entraba una vez al año al lugar santísimo. Entraba todos los días al lugar santo el sacerdote y presentaba la sangre de los sacrificios hechos por cada uno de los pecadores, que colocaban sus manos sobre la víctima inocente, la degollaban y la sangre era colocada allí en un recipiente y luego era asperjada en el lugar santo. Pero una vez al año era oficiada una ceremonia en el lugar santísimo. Ese día era llamado el día de expiación o el Yom Kippur en hebreo. Era también conocido como el día de juicio, día de expiación. El santuario quedaba contaminado porque ahora el pecador ya no tenía la culpa por su pecado y esa culpa la transfería al santuario y allí permanecía en el santuario. Dios decía de esa manera: tú confías en mí, habrá un cordero que quitará el pecado del mundo. Ahora tú traes un cordero, colocas tus pecados sobre esa víctima inocente y transfieres tus pecados al santuario. Pero un día al año debería purificarse el santuario. Un día al año entonces el sacerdote llevaba la sangre ya no al lugar santo, sino hasta el lugar santísimo. Y ahí hacía expiación. Era purificado el santuario. Allí el sacerdote asperjaba la sangre sobre el propiciatorio y sobre el altar, y entonces ahí quedaba purificado el santuario. Todos aquellos pecados que se habían acumulado, aquellos pecados que Dios se había hecho responsable de darles solución, ahora eran transferidos. ¿A quién? A un macho cabrío que simbólicamente representaba a Satanás, el macho cabrío por Azazel. Ese macho cabrío vivo era llevado por alguien al desierto y ahí era dejado, alejado del campamento. Era una enseñanza para decirle: los pecados se han ido del campamento, los pecados han sido llevados fuera y el pueblo ha quedado perdonado, el pueblo ha quedado limpio, el santuario ha sido purificado. Los israelitas aprendieron eso y creían en eso, en la absolución de sus pecados, en la limpieza de sus vidas, mediante esa ceremonia que se realizaba en el día de expiación. Eso lo encuentras tú si quieres dedicarte a estudiar en el libro de Levítico. Ahí está esa enseñanza. ¿Qué se hacía en el día de expiación? Ya leímos lo que hacía el sumo sacerdote, pero ¿qué hacía el pueblo? El pueblo debía confesar sus pecados, el pueblo debía arrepentirse de sus pecados, el pueblo debía afligir sus almas. Las instrucciones de Dios eran: no trabajen ese día, ayunen, preocúpense por su vida espiritual, dejen a un lado las cosas temporales, las cosas materiales y aflijan su alma, pidan perdón a Dios, acérquense a Dios. El sumo sacerdote está pidiendo por ustedes, está realizando una ceremonia para expiar sus pecados. Era un día de juicio. Así que Dios dejó las instrucciones y así se cumplía una vez al año, y entonces también eso iba a suceder con el santuario celestial. Ahora debía ser purificado, ahora debía oficiarse la ceremonia que el sumo sacerdote hacía en el santuario terrenal, ahora se haría en el santuario celestial. ¿Y quién la haría? El sumo sacerdote. ¿Quién? Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: es mediador de un mejor pacto. Es el intercesor, es el sumo sacerdote del verdadero santuario. Nuestro sumo sacerdote es Jesús, quien, así como el sacerdote terrenal intercedía por el pueblo, ahora nosotros sabemos que tenemos un intercesor, Cristo Jesús, que está pidiendo nuestra absolución, que es quien nos perdona y que es quien borra nuestros pecados de ese lugar donde han quedado allí manchadas nuestras vidas y manchados los libros
de registros, de memoria por nuestros pecados, todo eso es limpiado gracias al sacrificio de Cristo Jesús.